Bueno, chavales, pues estamos de vuelta, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión traigo un vídeo bastante chulo donde vais a aprender un montón sobre cómo aplicar inyecciones SQL, ¿vale? Las famosas SQLI. Primero lo que voy a estar haciendo es, me voy a instalar el servicio de MariaDB Server, ¿vale? Para tener MariaDB en mi sistema. Posteriormente vamos a conectarnos, vamos a ver todas las posibles queries de forma local, ¿vale? Vamos a crearnos una base de datos en local, vamos a crear una tabla, dentro de esa tabla vamos a meter columnas y datos y una vez que metamos datos y demás, pues vamos a ver las diferentes queries y posteriormente lo vamos a llevar a la parte práctica con una máquina que es esta de aquí, ¿vale? La máquina de la plataforma de Bullhub, con lo cual es totalmente gratuita, la máquina Darkhold 2, ¿vale? Que viene bastante bien para aplicar las SQLI. Bien, SQLI existen muchos tipos. Yo en mi caso voy a estar explotando dos tipos de SQLI. La primera que voy a estar haciendo es una SQLI a ciegas, que se le dice, ¿no? Básicamente, esto es porque yo voy a estar aplicando una query que, por ejemplo, mediante el parámetro id igual a 1, le voy a dar al enter y no me va a aparecer ningún error y me va a aparecer la web normal, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo al poner id igual a 1, comilla, como voy a estar introduciendo una comilla de más, voy a estar corrompiendo la posible query SQL que se está aplicando por detrás. Y claro, como voy a estar introduciendo una comilla de más, pues básicamente la web va a petar, ¿vale? Y no me va a aparecer nada por pantalla, no voy a ver ningún output. ¿Qué pasa? Si por ejemplo me apareciera el típico error de MySQL o algún error por pantalla, pues yo por ejemplo en base a ese error podría ir aplicando las diferentes queries, ¿no? Para ver cuándo es correcta y cuándo es incorrecta. ¿Qué pasa? Que como no me aparece nada voy a tener que ir a ciegas, que se le dice. ¿Cómo me voy a ir guiando? Pues basándome, por ejemplo, en el código de estado que me devuelva la web. Si yo por ejemplo esa petición la intercepto con Bursuit y la mando al servidor, si yo, por ejemplo, veo que el código de estado es igual a 200, ¿vale? Al mandar una petición correcta, por ejemplo, id igual a 1, pues me devuelve un 200 OK, ¿no? Eso significa que la query está bien aplicada. Pero claro, al poner id igual a 1, comillas, como estoy corrompiendo la query, me va a devolver un 500 internal server error. Entonces yo en base a ese código de estado ya voy a saber cuándo la query se está aplicando de forma correcta y cuándo se está aplicando de forma incorrecta y voy a estar jugando con eso. Y la segunda forma es una SQLI basada en tiempo, que se le dice. Básicamente yo voy a introducir una query especialmente diseñada que le voy a decir a la web, oye, si efectivamente es vulnerable a una SQLI basada en tiempo, tárdame 10 segundos en responder. Y si la web al darle al enter me tarda 10 segundos en responder, pues vamos a ver que efectivamente es vulnerable a una SQLI basada en tiempo. Entonces, vamos a ello. Lo primero que tenéis que hacer obviamente es veniros para acá, ¿vale? A la página de bullhub.com y descargaros esta máquina de aquí, Darkhold 2. Os metéis, le dais aquí a este enlace de descarga y esto os va a descargar un .zip. Dentro habrá una OVA, la importáis a vuestro sistema de virtualización y listo, ¿no? Yo tengo por aquí arriba la máquina ya corriendo. Bien, entonces yo lo primero que voy a hacer es mostrar, antes que nada, antes que ir a la máquina, voy a mostrar todo de forma local, ¿no? Cómo aplicar las diferentes queries para saber qué es lo que está pasando por detrás y entenderlo todo un poco primero de forma local, ¿no? Entonces, para hacer esto, básicamente vamos a hacer un apt install MariaDB Server, creo que era, para instalarnos MariaDB en nuestro sistema. Le damos al enter. Vale, lo he puesto al revés, MariaDB. Yo ya lo tengo instalado en mi sistema y ahora simplemente para iniciarlo sería con systemctl, con este comando de aquí, systemctl start MariaDB. Si le das al enter y en vez de un start haces un status para ver el estado del servicio de MariaDB, pues vemos que nos pone active, ¿vale? En el caso de que nos pusiera esto de aquí, voy a parar el servicio. Y si aplicáramos un status y vemos que aquí nos pone inactive, pues tendríamos que iniciar el servicio. Y si volvemos a hacer un status, ya veríamos que nos pone active, ¿no? Bien, una vez que nos ponga esto, pues básicamente yo de forma local, ¿no? Me voy a conectar con MySQL, utilizando como usuario root y sin proporcionar contraseña por defecto, ¿no? Si le damos al enter y le damos al enter, en principio nos debería conectar sin problema. Entonces, si nosotros aquí aplicamos esta query, show databases, para ver las bases de datos que existen de forma local en nuestro equipo, ¿no? Le damos al enter
y vemos que existen 3 bases de datos: Information Schema, MySQL y Performance Schema, ¿no? Que son las típicas que vienen por defecto. Entonces, yo para aplicarlo todo de forma local, primero yo lo que voy a hacer es crearme una base de datos que, por ejemplo, la voy a llamar Twitch, por ponerle un nombre. Después voy a crear una tabla donde voy a insertar columnas y después dentro de esas columnas es donde voy a insertar la data, ¿no? Entonces, vale, cabe decir que las bases de datos están conformadas por tablas, columnas y data. Nosotros primero tenemos que saber, o sea, cuando tengamos una base de datos, un nombre de una base de datos, tenemos que saber las tablas que conforman esa base de datos, después tenemos que saber las columnas y dumpear la data de las columnas que nos interesen, de la tabla que queramos, de la base de datos que queramos, ¿no? Entonces, así tendríamos que proceder. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es un create database. Por ejemplo, una base de datos Twitch con esta query, create database Twitch, le damos al enter y en principio si volvemos a hacer un show databases, vemos que ahora tenemos una nueva base de datos Twitch. Pero claro, esto no tiene ni tablas, ni columnas, ni datos, ¿no? Hay que ir introduciéndolo. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar esta base de datos, ¿vale? Para aplicar todas las queries posteriores en base a esta base de datos. Ponemos en uso esta base de datos, ya la tenemos por aquí en uso. Y ahora lo primero que voy a hacer es crear una tabla que la voy a llamar users y le voy a introducir 3 campos o 3 columnas: ID, username y password, ¿vale? O user, por ejemplo. Entonces, hacemos un create table users donde, entre paréntesis, aquí le tenemos que indicar las columnas que van a formar esta tabla, ¿no? Yo voy a poner una columna, ID, que va a ser de tipo entero, ¿no? Y va a tener 32 bits de tamaño asignado, ¿no? Una columna, por ejemplo, user, que va a tener, bueno, aquí sería el tipo, que va a ser de varchar, ¿vale? Varchar, y va a tener de tamaño asignado, por ejemplo, 50. Esto quiere decir, esto de varchar, ¿vale? Básicamente es el tipo de columna que le estoy indicando que va a ser una cadena de caracteres, ¿no? Que se le indica con el varchar. Y 50 básicamente le estoy diciendo como tamaño máximo de 50 caracteres, ¿no? Y por último una columna password que va a ser de tipo varchar, ¿vale? Va a almacenar una cadena de caracteres también, igual que el campo user, de 50 de tamaño asignado máximo, ¿no? De 50 caracteres. Entonces, si tú aplicas esto y le das al enter, por aquí te lo crea. Y si ahora, por ejemplo, haces un show tables para ver las tablas de la base de datos Twitch, vamos a ver que ahora existe una tabla, la tabla user. Y si tú haces un describe para ver los campos que conforman esta tabla, le das al enter y aquí vemos los 3 campos, ¿no? ID, user y password. Y por aquí vemos el tipo: ID int de 32 bits, user varchar de 50 y password varchar de 50, ¿no? Ahí lo tenemos. Y por último, tenemos que introducir datos dentro de esas columnas, ¿no? Entonces, con insert into, tú le vas a decir, vale, quiero introducir datos dentro de la tabla user. Por aquí le tienes que poner en orden los campos donde vas a ir inyectando esa data: campo ID, campo user y campo password. Y creo que ahora aquí era, si no me equivoco, creo que era espacio values, y por aquí tú le tenías que poner los valores que vas a ir insertando también en orden, ¿no? El primer valor, un 1, ¿no? Ya que sería el primer usuario que yo voy a introducir tendría el identificador 1, ¿vale? El usuario, por ejemplo, va a ser el usuario admin y la contraseña, por ejemplo, pues cualquiera, ¿no? Admin 123, $, exclamación, porcentaje, barra baja, por ejemplo, ¿no? Tú aquí le pones punto y coma y si le das al enter, en principio lo has aplicado bien, ¿no? Ya has inyectado un usuario con el identificador 1 y su contraseña. Usuario 2, ¿no? Con el identificador 2, por ejemplo, va a ser el usuario Benibis. Contraseña sería Benibis, por ejemplo, 123, $, no sé, por ejemplo, exclamación y barra baja, ¿no?
Si le damos al Enter, segundo usuario introducido y tercer usuario. Este de aquí. Usuario, por ejemplo, no sé, por ejemplo, Haxor. Y, por ejemplo, contraseña, pues no sé, Haxor 999 /$ exclamación. Si le damos al Enter, ya por aquí habríamos introducido 3 usuarios, ¿no? Con su identificador correspondiente. Entonces, si ahora yo hago un select todo from users punto y coma, aquí estoy seleccionando básicamente toda la data de la tabla user, ¿no? Y me va a reportar todos los usuarios con todas sus contraseñas y todos los campos, ¿no? El campo ID, el campo user y el campo password. Entonces aquí vemos que ya tenemos la data inyectada, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues básicamente vamos a aplicar una serie de queries, ¿vale? Para ir viendo cómo vamos aconteciendo las inyecciones SQL primero en local para entenderlo, ¿no? Entonces, vale, ¿cómo procederíamos? Pues por ejemplo, imaginaros que en una web por detrás se está aplicando una query como esto. Seleccióname el usuario y la contraseña de la tabla users donde jugando con where id sea igual a el identificador 1. Si tú haces esto y le das al enter, vale, algún error he tenido que poner por aquí, where id, vale, username no era user, cierto. Ahí está, pues, ¿qué ha pasado? Que básicamente se ha aplicado la query de forma correcta y me ha dumpeado para el identificador 1 que corresponde al usuario admin, me ha puesto el campo user y el campo password, ¿no? Que es el que se está aplicando por aquí, los dos campos a los que estamos llamando. Si, por ejemplo, llamo a un solo campo, ¿no? A una sola columna, pues me va a poner el identificador 1, ¿vale? Usuario admin. Entonces, bien, ¿dónde podemos acontecer aquí, por ejemplo, la inyección SQL? Pues si tú, por ejemplo, le pones aquí una comilla de más, y creo que aquí habría que representarlo de esta manera, si no, no va a funcionar. Vamos a ver que en la web esto no hace falta, el punto y coma, pero básicamente aquí, ¿qué está pasando? Pues que yo estoy dejando por aquí una comilla colgando, ¿no? Ya que yo estoy cerrando con esta nueva comilla ahí la query, y aquí estoy dejando una comilla colgando. Entonces esto va a acontecer un error en la base de datos. Si le doy al enter, aquí creo que había que poner para que funcione comilla y punto y coma. Y si le das al enter, por ahí ves el error. Ahora sí, ¿no? ¿Qué nos pone? Que tenemos un error en nuestra sintaxis de SQL, ¿no? Básicamente, como he introducido una comilla de más, he acontecido un error en la base de datos. ¿Vale? Entonces, aquí nosotros, ¿vale? Al acontecer esto de aquí, nosotros estamos viendo el error. ¿Qué pasa? Que en la máquina Darkhold 2 nosotros no vamos a ver ningún error. Y como he dicho, vamos a estar jugando, vamos a ir a ciegas, que se le dice, y vamos a estar jugando con el código de estado que nos devuelva el servidor. Entonces, vale, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, aquí, yo sé que aquí hay dos columnas, ¿no? User y password. Obviamente tú, por detrás, ¿vale? No sabes qué posible query puede estar aplicando la web, ¿no? Tú eso no lo sabes, pero puedes ir sacando, por ejemplo, el número de columnas. Aquí, por ejemplo, hay dos, user y password, ¿no? ¿Cómo puedo sacar el número de columnas? Pues básicamente aquí, si tú juegas con un, creo que era order by 100 y comentas el resto de la query, básicamente si tú le das al enter, vale, no sé si era así, vale, me voy a volver a conectar, creo que me he equivocado, vale. Voy a hacer un use switch para... Es que aquí hay que representarlo de esta manera para seleccionar la base de datos. Y si tú... Creo que el punto y coma no era aquí, sino que era aquí. Si tú básicamente aplicas esto de aquí, por ejemplo, pones una comilla aquí, si le das al enter, no. Vale, use switch. Bien, la comilla es aquí, ¿vale? Era justo detrás del 100. Entonces, si tú, por ejemplo, le pones order by 100, a ti como atacante, lo primero que te interesa es saber el número de columnas que existen por detrás, ¿no? Yo aquí estoy viendo que existen dos columnas, user y password. Pero claro, yo esto no lo sé. Entonces yo tengo que ir probando, ¿no? Por ejemplo, en vez de aplicar un ordenamiento basándome en la 100ava columna de los datos, pues por ejemplo yo le puedo decir order by 5 para aplicar un ordenamiento de la data basándome en la quinta columna. Entonces,
Si le doy al Enter, vemos que me pone que no existe la quinta columna, se acontece un error. Si por ejemplo le pongo 3, me pone que no existe, pero si le pongo 2, ojo, cuidado, como la query es correcta y efectivamente existen 2 columnas, ¿qué pasa? Que la query es correcta y efectivamente me vuelca los datos. Si por ejemplo existiera una, no. Por ejemplo, user, una única columna, si ahora le doy al Enter, me pone que no existen 2, y si existe, como existe una, si le doy al Enter, ahora sí, ¿no? Entonces, una vez que sepamos el número de columnas, que yo voy a poner 2, tú lo siguiente que tienes que hacer como atacante es jugar con un union select para poner, por ejemplo, esto, 1,2 y comentar el resto de la query para que no entre en conflicto esta comilla que hemos dejado colgando. Entonces, tú básicamente con esto lo que estás haciendo es insertando una nueva fila, por así decirlo, con estos dos datos, ¿no? Con un 1 y un 2. Entonces, como el número de columnas es correcto, son 2 columnas, si tú aquí le das al Enter, vemos que efectivamente me aparecen los números, ¿no? He inyectado esta nueva data en una nueva fila. Entonces, claro, como yo estoy viendo los dos números, pues en este caso, tanto para el 1 y el 2, va a aplicar la query maliciosa, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, en la web viéramos un 1, pero no vemos el 2, o al revés, vemos el 2 pero no vemos el 1, en el número que nosotros veamos es donde está la vía de entrada para aplicar las inyecciones SQL, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer un database y esto de aquí, que esto básicamente me va a mostrar la base de datos actual en uso por detrás, ¿no? Si le das al Enter, ¿qué vemos? Twitch, ¿vale? Pues ya aquí estaríamos aplicando las SQLI, ¿no? Si por ejemplo pongo user para que me muestre el usuario actual en uso por detrás, root@localhost, pues perfecto, ¿no? Ya estaríamos aplicando las SQLI. Entonces yo me voy a salir de aquí. Pues ahora, vale, voy a hacer un systemctl stop para parar esto de aquí, ¿vale? Lo voy a parar. Y ahora básicamente lo que voy a hacer es, vámonos a la máquina Darkhold 2, ¿no? Entonces, yo ya la tengo corriendo. Si yo hago un rpscan y aplico un reconocimiento a través de la interfaz de red NS33, aplico un barrido en la red local, pues yo veo una IP aquí que me pone vmware, ¿no? Que es la 1.33. Entonces, si yo a esto le tramito una traza ICMP, pues vemos que funciona, ¿no? ¿Vale? TTL64, con lo cual sé que es la máquina Darkhold 2, ¿no? Entonces, yo lo primero que tengo que hacer, ya sabéis, igual que siempre, con Nmap voy a realizar un escaneo de puertos utilizando una plantilla tipo 5, menos un V de verbose, menos N para que no me aplique resolución DNS, la IP, y no voy a exportar nada, ¿no? Simplemente quiero ver los puertos abiertos. Le doy al Enter y por aquí veo 2 puertos, ¿vale? El puerto 22, que es el servicio SSH, y el puerto 80, que es HTTP, ¿no? Una página web. Entonces yo viendo esto me puedo venir por aquí y por ejemplo poner HTTP y la IP. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues una vez que estemos dentro de la página, nos vamos a venir, por ejemplo, nosotros vemos un campo login, ¿no? Entramos y vemos esto de aquí. Nos pone welcome, si miramos Wapalizer, bueno, esto creo que está cacheado, pero bueno. Nos pone welcome y nos pide un email y una contraseña, ¿no? Si por ejemplo pongo aquí comilla, comilla, para probar inyecciones SQL y le doy a login para ver si veo algún error por pantalla, vale, me pide un email, con lo cual esto está bien sanitizado, ¿no? Entonces, de momento aquí nada, necesito un email y una contraseña. Vale, ¿qué puedo hacer? Pues, por ejemplo, lo primero que yo haría sería aplicar fuzzing de directorios, ¿no? Voy a ir relativamente rápido con esto, ¿vale? Ya que esto es opcional, ¿no? Entonces, ya sabéis que yo utilizo este diccionario de aquí, el directory list.3 medium, y con el parámetro "-u" le indicas la URL, ¿no? Y te va a aplicar fuzzing. Le das y en principio aquí no te va a encontrar nada, ¿vale? Porque por aquí detrás, en esta máquina, existe un directorio .git. Entonces, creo que .git estaba en el diccionario este de aquí, el common.txt. Si le das al Enter, efectivamente, por aquí encontramos un .git, código de estado 301. Se aplica un redirect, ¿no? Entonces yo veo esto y digo, vale. Uy, he abierto esto sin querer. Existe un .git, ¿no? Entonces yo pongo .git para ver si tengo capacidad de directory listing, ¿vale? Para ver si puedo listar sus recursos. Y efectivamente no puedo listar sus recursos, con lo cual ya esto es crítico, porque yo, si puedo listar sus recursos, puedo hacerme por ejemplo, puedo traerme este repositorio, ¿no? Este .git a mi máquina. Entonces con wget me voy a descargar todo de lo que haya aquí, ¿vale? En el .git de forma recursiva, ¿no? Con -r.
Le doy al Enter y ya por aquí me lo ha descargado, ¿no? Bien, entonces ya la propia Power Level 10K me indica que estoy ante un repositorio, ¿no? Entonces, vale, si hago un ls-la, vale, veo estos directorios y estos archivos, ¿no? Si por ejemplo he hecho un cat al login.php para ver si veo credenciales, vemos que no hay nada, ¿no? Aquí no hay credenciales ninguna. Entonces, esto quiero pensar que corresponde al panel este de aquí, ¿vale? De login. Efectivamente, esto era un login.php, ¿no? Este es el panel de login. Entonces, yo teniendo un proyecto, ¿vale? Un proyecto de Git, ¿yo qué puedo hacer? Pues, por ejemplo, puedo hacer un git log para ver los diferentes cambios que se han aplicado, ¿vale? En este proyecto. Si le doy al Enter, vemos todo esto de aquí, ¿no? Los diferentes commits que se han ido aplicando, ¿no? Y yo veo, por ejemplo, aquí este que me pone que se han agregado al login.php las credenciales por defecto, con lo cual ya esto me llama la atención. Entonces, si hago un git show de este identificador del commit, voy a ver, pues efectivamente, los diferentes cambios que se han hecho, ¿no? Y ojo, cuidado, que veo por aquí un código en PHP y está jugando con un if y está diciendo si la data que yo transmito por post, si el campo email es igual a lush@admin.com y el campo password es igual a 321, con lo cual tenemos un usuario y una contraseña, ¿no? Y quiero pensar que esto pertenece al login. Entonces yo voy a pegar a este correo por aquí y esta contraseña a ver si es válido, ¿no? Enter y para adentro. Con lo cual esto pues obviamente es una cagada, ¿no? Se ha liqueado información. Entonces, vale, esto como digo es opcional, ¿no? Aquí viene lo interesante. Entonces yo una vez que entro dentro, yo veo ya por aquí arriba algo que me llama la atención. Dashboard.php interrogación id igual a 1. Yo, por ejemplo, como atacante por aquí, pues puedo decir, vale, yo estoy viendo el usuario este, ¿no? Yehad no sé qué. Si pongo id igual a 2, vale, id igual a 3, vale, no veo nada, ¿no? Entonces, quiero pensar que yo solo tengo acceso al identificador 1, ¿no? Que seré yo. Entonces, vale, pues me está volcando, por ejemplo, el campo full name, email, el contacto y la dirección, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que, por ejemplo, por aquí detrás se puede estar aplicando una posible query que sea algo como esto, ¿no? Por ejemplo, select, por ejemplo, los campos eran full name, por ejemplo, ¿no? Email, contact number y address, ¿no? From, por ejemplo, una posible tabla, imagínate que la tabla se llama users, where id es igual a 1, ¿no? Que soy yo. Entonces yo quiero pensar que a lo mejor se puede estar tramitando una query como esto, ¿no? Algo parecido. Me lo acabo de inventar, ¿vale? Select, me está volcando la información de estos campos de aquí, ¿vale? Que quiero pensar que son campos de la base de datos, full name, email, el contacto y el address de una posible base de datos que exista por detrás de la tabla users, donde el identificador del usuario es igual a 1, ¿no? Entonces, claro, si se está aplicando esto, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, por aquí meto una comilla? Que voy a romper toda la posible query que se esté aplicando por detrás y me debería aparecer un error por pantalla o la página web debería petar, ¿vale? Porque he roto la query que existe por detrás porque he añadido una comilla de más, ¿no? Y se queda una comilla aquí colgando y peta. Entonces, ¿qué pasa si yo meto una comilla aquí? Le doy al Enter y, ojo, vemos que peta, pero no me aparece ningún error por pantalla. Vale, cuando no te aparezca ningún error por pantalla, básicamente vas un poco a ciegas, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú cuando ves aquí un error, pues ya tú dices, vale, yo veo errores y en base al error, pues voy aplicando diferentes queries para ver si son correctas o no. Pero cuando no aparece nada, vas a ciegas. Bien, entonces, como dije antes, como vamos a ciegas, para que veáis el código de estado que te devuelve el servidor, que es con lo que nosotros vamos a estar jugando, pues tú esto lo puedes ver, por ejemplo, con Bursuit, ¿no? Entonces, yo me voy a abrir, por ejemplo, por aquí el Bursuit. Voy a interceptar esta petición y la voy a mandar para que se vea el código de estado que te devuelve el servidor, ¿no? Entonces, voy a interceptar la petición, me vengo para acá, proxy, le doy aquí a interceptar y aquí básicamente paso con Foxy Proxy esta petición por Bursuit, ¿no? Entonces, si le doy al Enter, por aquí tengo la petición,
Entonces, si yo hago control R para mandarla al repeater y ya desde aquí poder tramitar las peticiones que a mí me dé la gana, por ejemplo, esto puedo dejar de interceptar. Y, por ejemplo, si yo mando esta petición tal cual y le doy a send, como esto es correcto, aquí vemos el código de estado, ¿no? 200. Ahora, si yo, por ejemplo, le meto aquí una comilla, ¿qué pasa? Que voy a romper la query, como hemos visto antes en la página web, y me debería devolver un 500 internal server error. Entonces le doy a send y, ojo, cuidado, 500 internal server error. Entonces estamos viendo que efectivamente nosotros, basándonos en el código de estado, podemos ir viendo cuándo la query es correcta y cuándo es incorrecta. Entonces, claro, yo en el vídeo lo voy a hacer desde la propia página web, pero también, si queréis, podéis ir jugando desde aquí con Bursuit para ver cuándo os devuelve un 200 o cuándo os devuelve un 500 internal server error. Entonces, yo como estoy viendo que cuando yo le pongo una comilla por aquí, voy a quitar esto, cuando yo le pongo una comilla por aquí, le doy al enter, peta, pues yo voy a pensar que esto significa que me ha devuelto un 500 internal server error. Y cuando la query es correcta, me devuelve un 200 OK y me aparece la web normal. Pues he roto la posible query que se está aplicando a una base de datos por detrás, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Si yo, por ejemplo, lo primero que tengo que hacer es, oye, aunque vaya ciega, yo voy a aplicar un ordenamiento basándome en la 100ava columna, ¿no? Order by 100 y comento el resto de la query. ¿No? ¿Por qué comento el resto de la query? Porque si no la comento, por aquí detrás hay una posible comilla que se queda colgando, ¿no? Entonces, si le doy al enter no veo nada, con lo cual quiero pensar que no es correcta. ¿Por qué? Porque sigue petando, ¿no? No me muestra nada. Quiero pensar que cuando la query sea correcta me debería aparecer la página web, por ejemplo. Eso significa que es correcta, ¿no? Aquí estoy aconteciendo un error por detrás porque es incorrecta, ¿no? Si por ejemplo pongo order by 5, ojo, cuidado, me aparece, ¿vale? Por ejemplo, order by 6 me sigue apareciendo, order by 7 ya no me aparece, con lo cual quiero pensar que el número de columnas correcto para la base de datos son 6 columnas, ¿vale? Entonces, una vez que es el número de columnas, ¿vale? Pues simplemente ahora tendríamos que aplicar un union select 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tenéis que meter los números, ¿vale? Tomando como valor, ¿vale? El número de columnas. Si hubiera 8 columnas, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si hubiera 20 columnas, pues del 1 al 20 separado por comas, ¿no? Como hay 6 columnas, del 1 al 6 separado por coma, ¿no? Y ahora, al darle al enter, vamos a ver si me reporta alguno de estos números por aquí, por la web, ¿vale? Este 1 no lo contéis porque este 1 ya nos aparece, ¿no? Entonces vamos a ver si nos reporta alguno de estos números, porque en base a ese número que nos reporte en ese punto es donde tenemos una vía de entrada para aplicar las inyecciones SQL, ¿no? Le damos al enter y no me reporta ningún número. Como no me reporta ningún número, vale, yo en vez de el 1 aquí, ¿vale? Como yo vi antes que el 2 no existía, ¿no? Que yo ponía id igual a 2, no me reportaba nada, pues muchas veces cuando esto os pase, ¿vale? Cambiar aquí el número, ¿vale? Y poner un número que no tengáis, digamos, data, que no os vuelque data por aquí. Y puede ser que os funcione. Entonces le dais al enter y ojo, ha funcionado, ¿vale? Cambiando el identificador de aquí. Como tenemos los campos vacíos, pues nos inyecta los números, ¿no? Entonces, full name 2, ¿vale? Estamos viendo los números, ¿no? 2, 3, 5 y 6. Por ejemplo, el 4 no nos aparece. Entonces, el 4 no sería conveniente, ni el 1. No sería conveniente inyectar las SQLI porque no nos va a reportar ahí la información, ¿no? Como yo veo que, por ejemplo, en el campo 3, en el campo email, sí que me aparece, pues yo, por ejemplo, aquí puedo empezar a inyectar queries. Por ejemplo, oye, dime la base de datos actual en uso que hay por detrás. Le doy al enter y la base de datos se llama Darkhold 2, la que está en uso. Como la propia máquina, ¿no? Darkhold 2. ¿Vale? Por ejemplo, oye, dime el usuario actual en uso. root@localhost, ¿vale? ¿Qué puedo hacer aquí? Pues, por ejemplo, la primera query que yo aplicaría sería una query especialmente maliciosa que me reportara el nombre de todas las bases de datos, ¿no? Que es esta de aquí. Schema name. Nos venimos para acá. From information schema.schemata y comentas el resto de la query. Esto básicamente es una query especialmente diseñada que te va a volcar el nombre de las bases de datos que existen por detrás, ¿no? Le das al enter y solo te reporta una, MySQL. ¿Por qué?
Porque en estos casos yo suelo jugar con group concat, ¿vale? Suelo jugar con esta función que básicamente el group concat lo que hace es que te reporta el nombre de las bases de datos separados por comas en el mismo one-liner. O sea, te las va a reportar aquí todas en la misma línea separada por comas. Le das al enter y vemos que es bastante cómodo, ¿no? Ya que te lo pone por comas y demás. Yo suelo jugar siempre con el group concat. Pues vemos todas las bases de datos existentes por detrás, ¿no? MySQL, Information Schema, Performance Schema, Sys y Dark Hold 2, ¿no? Aquí estaríamos aplicando inyecciones SQL, ¿no? Bien, ¿qué puedo hacer en este punto? Vale, yo por ejemplo, a mí me interesa la base de datos Dark Hold 2, ¿no? Es la que tiene más buena pinta. Entonces, voy a volcar todas las tablas que conforman esta base de datos. Table name from information schema.tables. Hay que indicárselo de esta manera. Y vamos a jugar de la misma manera que jugamos antes aquí con el where, ¿no? Donde creo que era table schema es igual a, y aquí iría el nombre de la base de datos, ¿no? Darkhold 2. Básicamente con esta query le estoy diciendo, oye, muéstrame el nombre de todas las tablas, de todas las tablas, ¿sí? Que conforman la base de datos Darkhold 2. Y se lo estoy indicando de esta forma, where table schema, donde el nombre de la base de datos sea igual a Darkhold 2. Si le doy al enter, ¿qué he hecho? ¿Dónde le he dado? A ver, voy a volverlo a poner otra vez. Me ha salido ahí el Google. Table name from information schema.tables where, no sé qué ha pasado ahí, la verdad. Where table schema sea igual a Darkhold 2, ¿no? Era Darkhold 2. Si le doy al enter. Vale, ahora sí, ¿no? SSH y users, con lo cual esta base de datos, la Darkhold 2, está formada por dos tablas, SSH y users. Yo, por ejemplo, como he visto que el puerto 22 estaba abierto, ¿no? En la máquina, yo vi con el escaneo de Nmap, ¿no? Por ejemplo, tengo que tener el comando por aquí. Yo vi que el puerto 22 estaba abierto, ¿no? El servicio SSH está expuesto. Pues, por ejemplo, a lo mejor en esta tabla hay credenciales válidas para yo poderme conectar a la máquina por SSH. Entonces, vale, pues por ejemplo, me voy a venir para acá y ahora, una vez que tú vuelques las tablas, tienes que volcar las columnas, ¿vale? Ya que, esto también es importante saberlo, las bases de datos están formadas por tablas, columnas y data, ¿vale? Entonces a ti te interesa primero volcar el nombre de la base de datos. Una vez que tienes la base de datos, vuelcas las tablas, después vuelcas las columnas de la tabla que te interese y después vuelcas toda la data, ¿no? Entonces, vamos a hacer un column name from information schema.columns por aquí. Columns, donde el nombre de la base de datos sea Darkhold 2. Y con una le voy a decir y el nombre table name de la tabla es SSH. Con lo cual de esta forma le estoy diciendo, oye, vuélcame las columnas donde el nombre de la base de datos sea Darkhold 2 y la tabla sea SSH. Si le doy al enter, por aquí tenemos tres campos, ID, pass y user. Con lo cual ya tenemos los tres campos, ¿no? Entonces a mí me interesan estos dos, ¿no? Que tienen buena pinta. User y pass. Entonces yo, por ejemplo, me puedo venir para acá y como dumpeo toda la data de esos dos campos, pues ahora se lo tienes que indicar por aquí. Le pones el nombre del campo, coma 0x3a, ¿vale? Que esto básicamente, si no me equivoco, creo que representa los dos puntos en hexadecimal, ¿vale? Hay que representarlo de esta manera, si no, no te va a funcionar. Pass y ¿de dónde? De la tabla SSH. Pues tú básicamente aquí todo esto ya lo puedes quitar y como la base de datos actual en uso es Darkhold 2, no hay que indicárselo, ¿no? Por aquí, si no habría que indicarle la base de datos también. Pero como la base de datos actual en uso es Darkhold 2, pues tú simplemente le dices de la tabla SSH y listo. Quiero volcar la data de estos dos campos de la tabla SSH. Le doy al enter y ojo, tenemos un usuario y una contraseña, Yehad y full. Vale, pues yo por ejemplo por aquí, ¿qué puedo hacer? Pues una vez que tengo usuarios, ¿no? Pues yo, por ejemplo, podría con SSH, oye, me quiero conectar como el usuario Yehad a la
192.168.1.33 por SSH. La contraseña es full, como vemos por aquí, y para adentro, ¿no? Ya estaríamos dentro de la máquina. Si hacemos un ifconfig, ¿dónde echamos? Echamos en la 192.168.1.33, con lo cual hemos conseguido dumpear información crítica de la base de datos a través de inyecciones SQL, ¿no? Bien, ¿qué voy a hacer en este punto? Pues esto básicamente hemos ido a ciegas, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos visto ningún error. Si hubiéramos visto errores, pues básicamente es una inyección, creo que se llamaba error based, ¿vale? Basada en errores. Pero esta máquina también es vulnerable a inyecciones SQL basadas en tiempo, que también están bastante guapas, ¿no? Y lo vamos a ver. Entonces tú básicamente por aquí le metes una comilla y no te viene nada, ¿no? Y tú, por ejemplo, ¿cómo puedes validar si una página web es vulnerable a inyecciones SQL basadas en tiempo? Pues con esta query, unsleep 5 segundos, y comentas el resto de la query. ¿Qué estás haciendo aquí? Básicamente estás diciéndole que si efectivamente, bueno, como la query se está aplicando bien, ¿no? Porque yo aquí he cerrado la query y le estoy metiendo un unsleep 5 segundos. Como la query, vale, si yo le doy aquí al enter, no me funciona. ¿Por qué? Porque aquí la query no es correcta. ¿Por qué? Porque id2 no me vuelca nada. Ahora, id1, como devuelve true, ¿no? Es correcta la query, pues con el and, como lo anterior devuelve un true, pues básicamente como es true, te va a tardar 5 segundos en responder la web y comentas el resto de la query. Creo que es así, a lo mejor me he equivocado en algo, pero creo que era así. Estoy intentando explicarlo lo mejor posible, ¿no? Que a mí también hay veces que me cuesta explicar un poco estas cosas, ¿no? Tienen su complejidad, pero bueno. Básicamente, vale, si tú le das al enter ahora que sí te va a devolver data por aquí y es un true, pues ojo, 1, 2, 3, 4, 5. Ha tardado 5 segundos en responderme la web, con lo cual ya esto es un indicador de que es vulnerable a inyecciones SQL basadas en tiempo. Entonces, tú aquí, una vez que ves esto, dices, vale, esto ya pinta bien, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues, vale, no sé por qué lo he borrado, unsleep 5 segundos. Pues una vez que haces esto, tú básicamente después del and puedes jugar, por ejemplo, con un if, con un condicional, y decirle, oye, jugando con substring, ¿vale? Jugando con esta función, tú le dices, oye, la base de datos actual en uso, que se lo tienes que indicar de esta manera. Ahora os voy a explicar esto, ¿vale? Voy a escribir primero la query. Creo que era, si no me equivoco, así, y aquí había que ponerle un coma 1. No sé si estará bien, a lo mejor me he equivocado en algo. Básicamente lo que tú estás haciendo con esto es diciéndole, oye, si el primer carácter de la base de datos actual en uso, que se lo indicas de esta manera, ¿no? El primer carácter es 1,1, es igual a una A, que hay que representarlo al ser una string entre comillas simple, pues si esto es correcto, tárdame 5 segundos en responder. Y si no es correcto, pues no me tardes nada, ¿no? Y simplemente muéstrame la web del tirón, ¿no? Entonces, si tú le das al enter, esto básicamente peta, ¿vale? Y creo que es porque aquí quizás falte un paréntesis, ¿vale? Faltaba aquí atrás un paréntesis. Entonces, como no me ha tardado 5 segundos, yo digo, vale, pues el primer carácter no es una A. Por ejemplo, yo he visto antes que era darhole 2, ¿no? Voy a poner una D, que yo sé que es correcto. Y me va a devolver un true, ¿no? Entonces, como el primer carácter de la base de datos actual en uso es una D, pues me va a tardar 5 segundos en responder la web. ¿Por qué? Porque es true, ¿no? Todo esto de aquí es true, con lo cual ejecútame el sleep 5. Si le doy al enter, ojo, cuidado. 1, 2, 3, 4, 5. Me ha tardado 5 segundos en responder, con lo cual el primer carácter de la base de datos actual en uso es una D. Efectivamente, si pongo una T, vemos que no tarda 5 segundos porque es incorrecta la query. Entonces yo todo esto me lo voy a copiar, ¿vale? Vamos a esperar un poco. Yo todo esto me lo voy a copiar y me voy a venir para acá, ¿vale? Y aquí básicamente me voy a crear, mira, esto lo vamos a hacer de forma bastante chula, ¿no? Me voy a scriptear en un script en Python, me voy a automatizar toda la inyección, ¿vale? Y vamos a jugar con barras de progreso para ver cómo nos va poniendo data y nos va mostrando todo el nombre de la base de datos, después las tablas y demás, ¿no? Vamos a automatizarlo todo en Python. Esto está bastante guapo. Entonces yo, por ejemplo, me voy a crear un script que lo voy a llamar sqli.py
Esto ya es opcional, ¿vale? Esto es para mostraros cómo podéis automatizaros pues todo esto en Python, ¿no? Por ejemplo, que yo es el lenguaje que más uso, Python y Bash. Entonces tú, por ejemplo, aquí puedes hacer, yo lo primero que hago es importar las librerías, ¿no? Por ejemplo, para este caso voy a importar la librería request, ¿vale? Para poder hacer peticiones. Voy a importar la librería sys, voy a importar la librería signal para poder hacer control C y redirigir el flujo del programa a una función que yo voy a definir. Voy a importar la librería string, ¿vale? Para jugar con caracteres y voy a importar la librería time de momento, ¿vale? Para poder jugar con tiempos de espera. Entonces, yo lo primero que hago es definir control C, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un script de inyecciones SQL. Entonces, si yo en algún momento quiero hacer control C porque quiero cancelar o se ha quedado pillado o lo que sea, pues yo voy a hacer control C y quiero que me salga, pero que me ponga un mensaje, no quiero que me aparezca el típico error ese grande de Python. ¿Cómo hago esto? Pues por ejemplo, por eso he importado la librería signal, con signal.signal, paréntesis, signal.sigin. Pues yo, por ejemplo, voy a definir aquí la función a donde yo quiero que viaje el flujo del programa, que por ejemplo la voy a llamar control C, en minúscula, no sé por qué esto se ha puesto en mayúscula ahí. Entonces yo por aquí voy a hacer un def para definir esta función, control C, y hay que pasarle dos valores, si no, no sé por qué, pero peta, ¿vale? sig, y frame, dos puntos, y por aquí voy a jugar con un print para que me muestre por pantalla el mensaje que yo quiero que me aparezca cuando yo haga control C, ¿no? Básicamente cuando yo haga control C, el flujo del programa va a viajar a esta función y con un print me va a mostrar un mensaje. Voy a meter dos saltos de línea y voy a poner, por ejemplo, esto de aquí, por ejemplo, ¿no? Saliendo del script. 3 puntos y otro salto de línea. Voy a jugar con un sys.exe para que me salga con un código de estado no exitoso, por ejemplo 1, ¿no? Recordar que el código de estado igual a 0 es exitoso. Claro, como yo he cancelado el programa, quiero que no sea exitoso, con lo cual que me salga con un 1, ¿no? Entonces, bien, ¿qué puedo hacer por aquí? Pues por ejemplo, por eso he importado la librería time. Si yo por aquí hago un time sleep de 10 segundos, pues básicamente si yo a esto le doy permisos de ejecución para poder ejecutarlo y lo ejecuto con Python 3, ¿qué va a pasar? Si todo está bien, ¿vale? Y no me he equivocado en nada, el programa yo ejecutarlo se debería poner en espera 10 segundos con el type.sleep que yo le he definido, y al yo hacer control C debería ponerme saliendo del screen, ¿no? Y debería salir con un código de estado igual a 1. Enter, se queda en espera 10 segundos, control C, saliendo del script. Y si hago un eco $interrogación para ver el código de estado, 1, ¿vale? Con lo cual ha salido con un código de estado no exitoso. Vale, esto está funcional, ¿no? Entonces yo esto de aquí lo puedo quitar. Vale, le he dado sin querer aquí. Yo esto básicamente lo puedo quitar y ahora por aquí voy a definir por dónde quiero que comience el flujo de mi programa, ¿no? De esta manera. Vale, le meto por aquí el main, dos puntos, y por aquí tengo que indicarle la función, ¿no? Que yo, por ejemplo, la función principal de mi programa la voy a llamar SQLI, ¿no? De mi script. Entonces, yo esto lo tengo que definir por aquí arriba, SQLI, y básicamente, vale, esto por aquí yo lo primero que voy a hacer es jugar con un bucle, ¿vale? Por ejemplo, for position in range, ¿vale? Y le voy a indicar aquí un rango, por ejemplo, del 1 al... Claro, ¿qué pasa? Yo no sé la longitud que tiene la base de datos por detrás. Yo aquí estoy viendo los caracteres, pero yo no sé si la base de datos tiene 20 caracteres, 10 caracteres, 4 caracteres, 15 caracteres, no lo sé, ¿no? ¿Cómo puedo saber la longitud de la base de datos? Pues hay una query que es jugando con length, creo que era, sí, creo que era así. Esto fuera, esto se lo puedes quitar y aquí básicamente tú le puedes decir esto, ¿no? Por ejemplo, 15, por ejemplo. Básicamente tú le estás diciendo, oye, jugando con length, ¿no? Con la longitud de la base de datos, si la longitud de la base de datos es mayor, que se lo indicas con el símbolo del mayor, o igual a 15, tárdame 5 segundos en responder, ¿no? Enter, ¿vale? Creo que algo aquí está mal. A ver, creo que he escrito esto mal. Es length así.
Vale, lo he escrito, era la T antes, ¿no? Vale, no me tarda 15 segundos, perdón, 5 segundos, con lo cual quiero pensar que la base de datos es menor de 15, ¿no? Entonces, por ejemplo, oye, pues es mayor a 8, enter, ojo, 1, 2, 3, 4, 5, es mayor a 8, ¿vale? Por ejemplo, pero no es igual a 8, ¿vale? Bueno, esto no vale, si yo le digo igual a 8, no me tarda 5 segundos, ¿por qué? Porque no es igual a 8, pero es mayor a 8. Si yo le digo, oye, por ejemplo, es mayor o igual a 10, me tarda 5 segundos, con lo cual, oye, es correcto. Y ahora le digo, oye, es igual a 10, y efectivamente me tarda 5 segundos en responder. Entonces, de esta manera puedes ver la longitud de la base de datos, ¿no? Tiene 10 caracteres. Si yo, por ejemplo, le digo, es igual a 11, no funciona, ¿no? Con lo cual es igual a 10. Entonces, yo, por ejemplo, puedo jugar con un rango del 1 al 11, ¿no? Ya que es la longitud. Y ahora, con un bucle anidado, ¿vale? Un bucle dentro de otro bucle, con otro for character in characters, ¿vale? Esto básicamente me va a ir probando, me va a ir almacenando en la variable character todo lo que contenga characters, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo la variable characters no la he definido, entonces yo la tengo que definir por aquí. Voy a definir una serie de variables, voy a meter un comentario, por ejemplo, voy a definir una variable main URL que va a ser la URL principal, ¿vale? Que va a ser, la voy a coger hasta el interrogante, todo esto de aquí. Copio y main URL y la variable characters, que tiene que estar definida. ¿Qué va a valer esta variable? Pues por eso he importado la librería string, porque yo con string.ascii, por ejemplo, le voy a decir, oye, va a valer todos los caracteres de la A a la Z en minúscula, que se lo indico de esta manera, string.ascii / lowercase más string.ascii uppercase, que esto se refiere a los caracteres de la A a la Z en mayúscula, más string.digits, que son los caracteres del 0 al 9, si no me equivoco, más string.punctuation, que esto hace alusión a los caracteres especiales. Entonces, si tú esto te lo guardas y tú, por ejemplo, para que lo veáis, ¿vale? Lo que vale esto, con Python 3, de forma interactiva, tú importas la librería string y, por ejemplo, aquí haces un print y haces, por ejemplo, un string.ascii lowercase más string.ascii uppercase más string.digits, por ejemplo, ¿vale? Pues ahí vemos string.ascii.lowercase, ¿vale? De la A a la Z en minúscula, string.ascii / uppercase, ¿vale? De la A a la Z en mayúscula, y string.digits, ¿vale? Del 0 al 9. Y me falta uno que se me ha olvidado, que es string.punctuation, que esto vale todos los caracteres especiales, ¿no? Todo esto de aquí. Pues va a valer, ¿vale? Mi variable characters va a valer todo esto de aquí, todas las posibles combinaciones, ¿no? Bien, entonces, básicamente aquí me va a almacenar cada uno de los caracteres de la variable characters. Y ahora yo, por ejemplo, aquí voy a declarar una variable que la voy a llamar sqli URL, que va a valer la URL principal más y todo esto de aquí, ¿no? A partir de id, todo esto de aquí. Copio y pego. Entonces, vale, pero esta query no sería, esta era para la longitud de la base de datos, era substring database, 1,1 es igual a, por ejemplo, una sleep 5, ¿no? Sería de esta manera. Entonces, ¿dónde voy a sustituir cada uno de esto, ¿no? De la variable position y de la variable character. Pues la posición la voy a sustituir aquí, ¿vale? Con porcentaje de, se lo indico de esta manera, y la string, ¿vale? El carácter la voy a sustituir, perdón, en este punto, entre las comillas simples, ¿no? Aquí me va a ir probando del 1
al 10, ¿no? Que es el rango que yo he... del 1 al 11, que es el rango que yo he definido aquí arriba. Me va a ir probando 1 para la posición 1. Pues todo lo que vale la variable character, ¿no? De la A a la Z en minúscula, de la A a la Z en mayúscula, del 0 al 9 de dígitos y todos los caracteres especiales, ¿no? Para la posición 2, pues lo mismo. En este punto es donde voy a sustituir todo lo que vale la variable character, ¿no? Jugando con los for, con los bucles. ¿Cómo le indico que aquí voy a sustituir la posición y que aquí voy a sustituir el carácter? Pues de esta forma, ¿vale? Porcentaje. Aquí le dices position, character. Y de esta forma le dice, oye, para la posición 1, pues quiero que me pruebe todos los caracteres. Para la posición 2, todo, y así, ¿no? Se lo indica de esta forma. Bien, en este punto hay que tramitar la petición. Por ejemplo, yo voy a definir una variable R y con la librería, por eso he importado la librería request, ¿vale? Para poder tramitar peticiones. Voy a tramitar una petición por get a SQLI URL, que vale main URL más todo mi payload, ¿no? Más y... bueno, no, mentira, era coma y... vale. Ahora os digo esto. Bueno, esto no sería headers es igual a headers. Vale, ¿qué es esto de header? Básicamente, si yo me vengo para acá, yo aquí estoy logueado, ¿no? Antes me logueé, ¿no? Con las credenciales. Entonces, si yo estoy logueado, quiero pensar que por detrás existe una cookie de inicio de sesión, ¿no? Si yo hago Control-Shift-C y me vengo a almacenamiento, veo que efectivamente hay una cookie existente, ¿no? La cookie se llama php-session y vale todo este valor. Entonces, claro, para yo desde Python poder tramitar peticiones aquí, ¿vale? Pues tengo que utilizar la cookie de inicio de sesión, si no, no va a funcionar, ¿vale? Porque tengo que estar logueado para aplicar estas inyecciones. Entonces, esto va a valer SQLI URL y headers, que header es la cookie, ¿vale? Entonces yo, fuera de la función, ¿vale? Voy a declarar una variable headers que va a valer, y esto hay que indicárselo de esta forma, entre corchetes, va a valer cookie, y aquí le voy a indicar la cookie de inicio de sesión, ¿no? Tenía el nombre php session igual y todo este valor de aquí, que es mi cookie, ¿no? Todo esto. Entonces, ¿vale? Una vez que tramito la petición, ¿cómo sé yo si efectivamente el carácter para la posición en concreto es correcto? Pues jugando con el tiempo, ¿no? Nosotros estamos jugando aquí con un sleep 5, que yo en este caso no le voy a meter 5 segundos ya que es mucho, ¿no? Le voy a meter, por ejemplo, 0,85. ¿Cómo sabemos que es correcto? Pues jugando con los tiempos. Yo voy a definir aquí una variable time_start que va a almacenar el tiempo actual antes de tramitar la petición con time.time, ¿no? Y por aquí debajo voy a definir otra variable que va a ser time_end, que va a valer el tiempo actual, pero claro, después de tramitar la petición, ¿no? De esta forma voy a jugar con los tiempos para saber cuándo tarda esto, para saber si el carácter es correcto, ¿vale? Entonces, ¿yo cómo puedo saber esto? Pues ahora dentro del bucle puedo jugar con un if, con un condicional, y decirle, oye, si el tiempo final menos el tiempo de inicio, ¿no? Time start, es mayor a 0,85, ¿qué quiere indicar esto? Que el carácter es correcto, ¿no? Ya que no siempre suele tardar el 0,85 justo, siempre suele tardar un pelín más, ¿no? Entonces, claro, si es mayor a esto, pues ¿qué quiere decir esto? Que el carácter efectivamente es correcto, ¿vale? Y si el carácter es correcto, ¿qué quiero que pase? Pues quiero que en una variable data me sumes lo que ya vale esa variable más y el carácter correspondiente para esa posición que estás probando en ese momento, ¿no? Vale, ¿qué pasa? Que esta variable data no existe, hay que declararla. Entonces yo por aquí voy a declarar una variable data que no va a valer nada. En principio, al principio va a estar vacía, ¿vale? Entonces yo aquí le voy a sumar lo que vale esa variable, que en principio es nada, más el carácter correspondiente, ¿no? Que va a ser el carácter correcto. Y aquí, como el carácter en esa posición ya es correcto y se lo he sumado a la variable data, ¿vale? Si has entrado dentro del if, pues quiero que me apliques un break para que cortes y pases a la siguiente posición. Porque imaginaros que para la posición 2 el carácter A es correcto. Pues no quiero que me sigas probando para la posición 2 más caracteres porque ya sé que la A es correcta, ¿no? Porque has entrado en esta porción de código. Pues quiero que me metas un break y pases a la siguiente posición.
No sé si me he explicado bien, pero bueno, espero que sí, ¿no? Entonces, vale. Y creo que con esto ya estaría listo. Si no he escrito nada mal, vale. Voy a jugar con barras de progreso para indicarle que, bueno, para que me aparezca por pantalla, pues por ejemplo una barra de progreso que sea data y me ponga la data o me ponga iniciando ataque SQLI, por ejemplo, ¿no? Yo voy a definir una variable P1 y con log, vale, me ha faltado una librería, cierto, que me acabo de acordar, que es esta de aquí. From pond import asterisco, ¿vale? De esta forma vamos a poder jugar con barras de progreso. Entonces, con log.progress tú vas a crear una barra de progreso y, por ejemplo, la voy a llamar, pues, bueno, la voy a llamar, por ejemplo, SQLI, ¿no? Y, por ejemplo, aquí voy a actualizar con P1 status, voy a actualizar esta barra de progreso que antes he creado y, por ejemplo, voy a poner el mensaje iniciando ataque SQLI, por ejemplo, ¿no? Y voy a crear una segunda barra de progreso con log.progress. Bueno, ya la he liado aquí. No sé por qué coño me ha metido esto, pero bueno, voy a quitarlo. Fuera, fuera. Con log. El autocompletado de Nevin hay veces que te la lía. Mira lo que te hace, ¿lo ves? No. Por la cara. Bueno, pues con log. Tío, ¿qué pasa? ¿Por qué me está metiendo esto? Ahí. Con log.progress, tú básicamente, aquí entre paréntesis, tú por ejemplo le vas a indicar pues una nueva barra de progreso, ¿vale? Que le voy a poner de nombre data, un nombre descriptivo. Y, vale, ¿dónde voy a actualizar esta nueva barra de progreso? Pues aquí, justo antes del break, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí ya le he sumado a data el carácter bueno, ¿no? El carácter correcto. Entonces, con p2.status tú vas a actualizar y ¿qué va a valer esta segunda barra de progreso? Data, el contenido de la variable data. Entonces, si todo está bien y no hay ningún error, voy a guardar. A lo mejor me he equivocado en algo, ¿no? Ya que esto tiene lo suyo. Entonces, si yo por aquí, por ejemplo, me ejecuto esto, vamos a ver si funciona. Si no, pues vamos mirando los errores, ¿no? Vale, hay un error. Log.progress SQLI. Progress, vale. Hay un pequeño error, vamos a ver por qué es. Vale, ya lo vi. Básicamente era porque... Vale, a ver. Esto de aquí lo voy a quitar. Database. Vale, ya lo vi. Y era básicamente porque aquí faltaba una R, ¿vale? En progress faltaba una R. Entonces, si tú esto te lo ejecutas, ahora debería funcionar. Y fijaros, qué chulo, ¿no? Te pone una base de datos, una barra de progreso, data, y te pone dark hole 2. Bueno, pues de lujo, ¿no? Tenemos el nombre de la base de datos. Entonces, una vez que tenemos el nombre de la base de datos, lo siguiente que a mí me interesa es dumpear las tablas, bueno, sacar el nombre de las tablas, sacar el nombre de las columnas y dumpear la data de la tabla que me interese, ¿no? Entonces tú aquí dentro que puedes meter, esto lo puedes eliminar, y aquí dentro creo que puedes meter, creo que se llama una subquery, ¿no? Una query dentro de otra. Y por ejemplo aquí, jugando con una subquery, ¿no? Pues tú por ejemplo puedes meterle un select y aquí lo mismo de antes. Schema name sería from information schema.schemata, ¿vale? Para indicarle que quieres que te dumpee todos los nombres de la base de datos, pero ¿qué pasa? Hay que jugar con un group concat para que te lo ponga de la misma manera de antes, ¿vale? Separado por comas, ¿no? Group concat. Ahí está. Entonces, si tú esto te lo guardas y está bien, te debería de reportar, ¿vale? Cierto, hay que retocar una pequeña cosa, y es esto de aquí. Como yo ahora mismo no sé la longitud que tienen todas las bases de datos, pues yo para curarme, ¿vale? Para curarme de espanto, le voy a meter aquí del 1 al 100. Y así, ¿vale? No me preocupo. Tengo ahí margen de sobra, ¿no? Entonces, si vuelvo a ejecutar, ojo, cuidado. Aquí me va a reportar el nombre de todas las bases de datos. MySQL, esta debería ser la de Information Schema. Bueno, esto ya esperar a que te reporte todo el nombre, ¿no? Information / Schema. Ahora debería ser la de Darkhold 2. Bueno, ahí no sé por qué no te la pone.
Esta será la de Performance Schema. Esto, bueno, valentillo, pero el caso es que funciona, ¿no? Y la Sys, la típica, y finalmente la Darkhold 2, ¿no? Ahí está. Bueno, pues perfecto, ¿no? Tenemos todas las bases de datos y aquí no sé por qué te ponen estos máses, pero bueno. Estas son las bases de datos. Ahí las tenemos todas en un one-liner. Fijaros qué chulo, ¿no? Entonces, una vez que tenemos todas las bases de datos, pues a mí me interesa atentar contra la Darkhold 2, ¿no? De la misma manera. Entonces, voy a sacar las tablas. Table name information schema.tables where table schema sea igual a Darkhold 2. Entonces, si todo está bien, table schema, sí, te debería reportar las tablas de esta base de datos. Si vuelvo a ejecutar, ojo, cuidado, SSH, y users, pues ahí lo tenemos, ¿no? De lujo. Si vuelvo a abrirme el script en Python, ya tenemos las tablas, pues ahora voy a dumpear las columnas. Column name from information schema.columns where table schema es la base de datos de Darkhold 2 y el nombre de la tabla, table name, es igual a SSH, por ejemplo. Entonces tú esto te lo guardas y si lo ejecutas, pues ahora te debería reportar los campos de la tabla SSH de la base de datos Darkhold 2, ¿no? ID, pass y users. Bueno, o user. Ahí está. Y ahora me interesa pass y user. Pues simplemente por aquí tú le pones, quiero dumpear los datos de user. Ya sabéis que hay que representarlo de esta manera, 0x3a y pass. ¿De dónde? De la tabla SSH. Puesto que esto fuera hasta el from y esto para atrás. Si volvemos a guardar y ejecutamos, pues ahí lo tenemos, ¿no? Usuario Yehaf, 2 puntos, y la contraseña es full. Pues ahí está, chavales. Ya tenemos por aquí el script automatizado en Python para que te vuelque pues toda la data que te interesa, ¿no? Esto está bastante chulo. Pues nada, chavales, ya habréis visto por aquí las inyecciones SQL. Existen muchas más, ¿vale? Pero en este caso hemos visto dos tipos, ¿no? Bueno, en este caso no sería basada en errores porque aquí no te reportaba ningún error, sería a ciegas, ¿vale? Y que era la primera que vimos, y las basadas en tiempo, ¿no? Que es esta jugando con unSleep 5 segundos. Pues nada, ya estaría por aquí listo el vídeo, espero que te haya servido y si te ha gustado, deja tu me gusta y compártelo ya que me apoyas bastante y suscríbete y activa la campana para no perderte el contenido nuevo que se viene. Nos vemos en la próxima.